delgada de líquido que cubre la superficie ocular y mantiene lubricación y protección de la córnea. Se compone de 3 capas principales, una capa mucinosa, una capa acuosa y una capa lipídica. Esta forma de nombrarlo está hablando de lo más íntimo en relación con el epitelio corneal versus con el ambiente, donde va a estar flotando la capa lipídica. ¿Sí? La capa mucinosa es la capa más interna del fibra animal, está compuesta por mucinas y por proteínas que se adhieren a la superficie corneal y ayudan a mantener la estabilidad del fibra animal. La capa acuosa es la capa intermedia del fibra animal, está compuesta principalmente por agua y electrolitos como sodio y cloruro. Y la capa lipídica es la capa más externa del fibra animal y está compuesta por lípidos, principalmente por los fosfolípidos y colesterol, que se producen en las glándulas de meiomio y ayudan a prevenir la evaporación de las lágrimas. La cantidad y composición del fibra animal puede variar según la edad, la salud ocular y otros factores. La disfunción de cualquiera de las capas del fibra animal puede producir síntomas de ojo seco, como ardor, picación y visión borrosa. Este bloque de texto y esta forma de entender un poco las 3 capas del fibra animal son lo que van a hacer que ustedes puedan tratar con éxito los distintos tipos de ojo seco, independientemente de que ustedes se dediquen a hacer córnea, cristalina, o sea, catarata, cirugía de retina, plástica o lo que sea. El paciente que no tenga un buen fibra animal y que no puedan resolver esos problemas es un paciente que va a estar descontento con ustedes, que va a hacer una cirugía perfecta con lente multifocal, espectacular, de rango extendido, etc. Si le manejan mal el film, va a ser un paciente descontento y se lo va a hacer saber. Entonces es muy importante que ustedes tengan la capacidad en la evaluación oftalmológica de sospechar e identificar cuál de estas 3 capas es la que principalmente está afectada en el paciente que tienen enfrente y en función de eso cómo la van a tratar. Entonces, por ejemplo, para hablar en líneas generales, ¿cuál les parece de esas 3 capas que componen el fibra animal que es la que se altera con más frecuencia? La lipídica, exactamente. La alteración de la secreción de las glándulas de meiomio es una de las principales cosas que van a encontrarse en la vida cotidiana, desde pacientes que tengan rosácea, por ejemplo, que van a encontrar toda una blefaritis con dilatación de los vasos, especialmente en la punta de la secreción de la glándula de meiomio, hasta pacientes con un astigmatismo maltratado o mal corregido del eje, que tienden a hacer esto para compensar, y de esa forma la contracción sostenida del auricular tiende a evitar el drenaje correcto de la glándula de meiomio y terminar con un ojo seco evaporativo. Acuérdense, evaporativo lo voy a usar como sinónimo de alteración de la capa lipídica, porque básicamente es eso, lo que hace la capa lipídica es evitar la evaporación. Puede tener secuelares por cirugía medio estrambótica de chalacio, pueden encontrarse en una sección extrema de glándula de meiomio que les va a dejar algún tipo de secuela. Y también cada vez más por el tema del uso de pantalla, donde la gente tiende a parpadear menos de lo que debería porque está fijando la atención, y eso hace que la lágrima se evapore porque no está siendo suficiente la producción de la glándula meiomio para cubrir la demanda sostenida en el tiempo, y además eso termina haciendo que hagan esto, que se compliquen, que se froten y empiecen en un círculo vicioso que cada vez están peor. Luego, la parte hiposecretora es muy extraño que se encuentre en un paciente que no tenga un antecedente sobre cirugía de la glándula lagrimal o, obviamente, que no tenga una lesión, ¿sí? Y va a ser uno de los únicos casos en los cuales van a tener que saber colocar las tiritas de test de Schimmer y poder diagnosticarlo, y no hay gran cosa. Se ponen las tiritas con o sin, tengan presente que dicen las tiritas de la velocidad, realmente fíjense porque hay una cuestión, independientemente de lo que se puedan fijar, de 15 minutos o de 15 milímetros en tantos minutos, fíjense que le dice el fabricante, y por otra parte tengan la capacidad de darse cuenta si hay una diferencia con las tiritas, si colocan o no colocan anestésicos. Es algo que se dedican a ojos secos, lo van a hacer muy pocas veces, tómense el trabajito de fijarse qué dice ese fabricante en particular. Y luego, sí es importante, poquísima frecuencia, pero sí importante, la capa mucinosa va a tender a alterarse fundamentalmente en pacientes con alteraciones autoinmunes, ¿sí? Pacientes con pemphigoide ocular, todo lo que son ojos secos no evaporativos ni hiposecretores, pero sí inflamatorios, contémplenlo porque son pacientes que van a tender a mejorar su ojo seco en la medida que traten correctamente en agudo y luego en crónico esa inflamación que tiene el ojo. En líneas generales, en los casos que sospechen este tipo de cuestiones, traten de tener alguna guía de ataque, digamos, simultánea, pero para tiempos distintos. Es decir,
traten de atacar con algún corticoide de superficie, como son el loteprednol, el agudo, para que el paciente se sienta rápidamente mejor, a la vez que le inicien un tratamiento con alguna otra gota que tarde más tiempo en manifestar su efecto final, como la ciclosporina, durante 2 semanas. Entonces, realmente yo con esos pacientes trato de iniciar con ciclosporina y loteprednol el día 1, controlo a la semana o a las 2 semanas, a la semana le suspendo el loteprednol y de 2 semanas adelante se mantiene solamente con ciclosporina. Por ejemplo, es un esquema que a mí generalmente me ha funcionado bastante bien, tanto para este tipo de hongos secos inflamatorios como para pacientes que tienen queratitis tubulares. Con las queratitis tubulares me quedo con ciclosporina 2 veces por día, por lo menos 1 mes, 2 meses, depende de cómo vayan respondiendo. Y siempre tengan cuidado cuando sacan medicaciones que ya están usando crónicamente como antiinflamatorios, porque los rebotes tienden a ser bastante molestos. Entonces, acá como estamos viendo, tenemos un poco las distintas glándulas que producen, que eso ya lo vimos en la cursada anterior, pero fíjense cómo todo lo que es la capa mucinosa va a estar muy íntima en relación con las células del epitelio corneal, y la capa lipídica va a ser exquisitamente superficial. Y lo que es muy importante cuando se vayan a fijar, fíjense cómo, sobre todo a mí, de todas las evaluaciones del filme animal, la que más me sirve es el break-up time. ¿Sí? Termino con fluoresceína y ver cuándo se rompe sin parpadear, cuándo se rompe, o sea, entre parpadeo y parpadeo, tratando de no parpadear, cuándo se rompe el filme animal en el nivel superficial. Y si tienen un sucedáneo de eso que suelo usar con los pacientes, sobre todo para que ellos se den cuenta cómo se altera su agudeza visual, aquel paciente que ve 10 décimas o 1 sin corrección, lo hago ver la letra más chiquitita, le hago tapar el otro ojo, le digo no parpadees, contá hasta 10, y fíjate cómo antes de llegar a 10, la H se empieza a poner borrosa hacia los costados. Y dicho y hecho, más allá de la sugestión inclusive que quería hacer el paciente, más a propósito para que se vaya contento con una gota y pueda seguir atendiendo el que sigue, y otra vez porque realmente ese es el problema. Fíjense cómo realmente van a ver que empieza a incrementarse los distintos astigmatismos irregulares, justamente porque el break-up time, mejor dicho, el break-up en ciertas zonas y en otras no, de distribución heterogénea que tiene este tipo de ojos secos, hace que la córnea, de ser toda una superficie homogénea esférica, pase a ser una superficie irregular con sus astigmatismos irregulares que hacen que la visión se deforme. Entonces, esto básicamente es lo que les digo, las zonas donde se empieza a romper la continuidad del filme animal, que claramente un rayo de luz que pegue directamente acá no va a ser lo mismo que uno que pegue acá o que pegue acá. Entonces eso va a terminar alterando. Y muchas veces también uso esto para aquellos pacientes que vienen por refracción y que en realidad tienen un ojo seco terrible, que su anteojo le está funcionando bien, lo que les suelo decir, mirá, ahora está toda la superficie ocular alterada, vamos a hacer 1 o 2 semanas de tratamiento para tratar de recomponer esto. Es posible que no requieras anteojos, que no requiera ningún cambio. Y de última, es importante que tratemos de encontrarte lo mejor posible. No te preocupes, adelante, entonces, porque medirte anteojos ahora con la superficie ocular alterada es como ir a medirte zapatos con los pies hinchados. Y con eso entienden todo. Y se van los puntos arriba. Otra cosa que es importante, parte de lo que es el sustrato proteico de la capa mucinosa, que viene de las células cruciformes y demás, que está generalmente en más íntima relación con las células epiteliales de la córnea, hay otros componentes globulares que obviamente son cantidades ínfimas en cuanto a biomasa, pero son sumamente importantes en cuanto a lo que es defensa, que son las globulinas de defensa, fundamentalmente la IgA. Entonces, hay una cantidad de IgA que va a estar disuelta, dando vuelta en la capa acuosa, que cumple las veces de defensa, y que en realidad nos tendemos a encontrar con mayores problemáticas de esas cuando en vez de un ojo seco inflamatorio es porque esas mismas globulinas están actuando y alterando la superficie, y en esos casos lo van a ver mucho más claro, más que con fluoresceína, con causa de bengala, que esas alteraciones que llegan al estrógeno. Bien, entonces acá tenemos entre parpadeo y parpadeo la capa superficial lipídica, la capa acuosa y la capa de mucina, que con el animal vamos a tener que la evaporación va haciendo que se terminen juntando lo que es la capa lipídica con la capa mucinosa. Normalmente tenemos que el
break-up time debería darse como forma normal a partir de los 10 segundos, en ojo seco que tengo yo, o sea, mucho antes. Y justamente ese adelgazamiento de capa de fibra animal se va dando fundamentalmente por la evaporación. Bien, un brevísimo repaso de la vía lagrimal. Acuérdense que la glándula lagrimal principal está en íntima relación con el músculo auricular, tal es así que sus lóbulos se entrelazan, y eso hace que cada vez que parpadeemos nosotros estemos ordeñando la glándula lagrimal. Entonces es muy importante cuando esos pacientes que por ahí están con dificultad para ver la última letra digan parpadeo un par de veces y que se la ve mejor, bueno, justamente porque lo que están haciendo es aportando la lágrima propia para mejorar y optimizar la superficie lagrimal. Esto también les va a servir para aquellos pacientes que vienen preocupados porque tienen que repetir el registro, o que ustedes leyendo los anteojos fueron al tener el registro y bocharon. Bueno, consejo, díganle, póngase una gotita de lágrima media hora antes, obviamente antes de ver la reflexión, tienen que ver a 10 décimas, díganle que se ponga una gotita de lubricante media hora antes, que si no llega a ver bien, parpadea un par de veces, y por último, que nunca digan no veo, es preferible que se equivoque, porque realmente le van a pegar, la gente es más insegura que ciega, y díganle de última que si dice una letra equivocada está bien, si dicen que no ve le restan puntos, y con eso realmente se van contentos y les va mejor. Eso con respecto a la producción. En cuanto al drenaje, acuérdense de los puntos lagrimales. Los puntos lagrimales son fundamentales. Habitualmente se habla de que el inferior tiene el 80% y el superior el 20%. En realidad se ve que básicamente eso es dependiendo de qué tan bien posicionados estén contra la superficie del ojo. Y bueno, eso hace muchas veces que cualquier alteración del párpado, sobre todo los lagostalmos y demás, hagan que se empiece a alterar toda la superficie ocular con inflamaciones a repetición, con conjuntivitis y demás, con lo cual no subestimen una blefanoplastia si ven que el punto lagrimal, sobre todo el inferior, no está del todo posicionado. Luego van a confluir en un canalicolo común, van al saco lagrimal, van a toda la vía blanda y luego la vía rígida para terminar drenando a nivel de los corneas. ¿Sí? Eso repaso lo que habíamos visto. Glándulas lagrimales. Las glándulas lagrimales son las estructuras encargadas de producir las lágrimas en la superficie ocular. Recuerden que las lágrimas son un ultrafiltrado de plasma, básicamente es sangre que no tiene cuerpos formes y algunas otras secreciones que se van agregando con el resto de las glándulas accesorias. Se dividen en dos tipos principales, la glándula lagrimal principal y las glándulas accesorias. La glándula principal es una glándula exócrina situada en la órbita superior, detrás del párpado superior, y las glándulas accesorias se dividen en dos grupos, las glándulas de Krause y las glándulas de Wolfram. Las de Krause están ubicadas en la conjuntiva del párpado superior y las de Wolfram ubicadas en el tarso del párpado superior. Glándulas de Meibomian. Son las glándulas sebáceas o glándulas sebáceas modificadas en realidad, ubicadas al borde del párpado, en el espesor del tarso. Produce una secreción oleosa que ayuda a estabilizar la película lagrimal y a prevenir la evaporación de las lágrimas. Y la secreción meibomiana también tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. La disfunción de las glándulas de meibomio puede producir síntomas como la sequedad ocular, ojos rojos y visión borrosa. Otra cuestión sobre las glándulas de meibomio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen encefalitis a repetición, lloros a repetición y demás, contemplan la posibilidad de educar a esos pacientes sobre higiene corporal. La forma más fácil de recomendarle el tema de higiene y que en líneas generales sobre los pacientes que vuelven tienen buenos resultados. Nunca se crean que todo lo que ustedes dicen es correcto, salvo que vuelvan los pacientes y ustedes vean que está bien. Porque lo más probable es que un paciente no vuelve a tener un tratamiento que se haya ido a ver a otro. Así que eso tengan lo presente y aprovechen esta etapa formativa de ustedes, que los pacientes pueden volver a verlos en contra de su voluntad, sobre todo si están en un hospital y demás, para hacer la prueba, de ver cómo responden a las distintas cosas que ustedes les dan, cómo responden a los distintos tratamientos que ustedes les dan y cómo siguen en el tiempo. Volviendo al tema de cuestión de meibomio y higiene palpebral, lo que yo suelo decirles es que sobre alguna gasa o en general suelo recomendar los algodones redonditos suavecitos que se usan para desmaquillarse. Bueno, las chicas lo sabrán, los que estén casados creo que capaz que también, pero son más suaves y están más cómodos. Colocar la espuma, no el shampoo, sino la espuma del shampoo de su preferencia, puede ser el mismo shampoo que ellos usen si no tienen caspa, eso sí, estén muy atentos. O shampoo Johnson de niños, generan la espuma, ponen la espuma sobre eso y hacia el final de la ducha, luego que el vapor ha logrado que se dilaten las puntas, mejor dicho, los agrupamientos de las glándulas de meibomio, hacer
la simulación de quitar el maquillaje siempre desde adentro hacia afuera con un leve grado de presión, sin llegar a lastimar, pero lo suficiente como para ablandar toda aquella secreción que haya quedado atrapada y poder ir drenando las glándulas. Con eso baja considerablemente la inflamación en el borde libre del párpado, a la vez que van drenando las glándulas meiomio y reducen las chances de orzuelos y demás. ¿Sí? Las glándulas de Moll son glándulas sudoríparas ubicadas en el borde del párpado, producen una secreción acuosa que ayuda a lubricar la superficie ocular, es ínfimo. La secreción de las glándulas de Moll se une a la secreción meibomiana y a las glándulas para formar la película larimal. La disfunción de las glándulas de Moll puede producir sequedad ocular y sensación de cuerpo extraño en el ojo. Generalmente no van a tener un ojo seco hiposecretor por deficiencia de glándulas de Moll, es más una cuestión accesoria porque el tejido que producía la secreción del sudor también tiene que producir algo en el párpado, y no se olviden que todo esto es la misma estructura que tenemos a nivel de la piel normal de cualquier otra parte del organismo, menos las plantas y palmas, modificadas a nivel del párpado. ¿Sí? Las glándulas de Zeiss son glándulas sebáceas ubicadas en la base de las pestañas, producen la secreción oleosa que ayuda a proteger las pestañas y la superficie ocular. La secreción de las glándulas de Zeiss se combina con la secreción de las glándulas de Moll y las lágrimas para formar la película lagrimal. Y la disfunción de las glándulas de Zeiss puede producir blefaritis, una inflamación de los párpados que causa enrojecimiento y picazón. En esto no se olviden de contemplar también la posibilidad de la presencia de Desmodex, ¿sí? Que no es tan fácil de diagnosticar, porque hay que tomar una muestra y mandarlo a analizar para que se vea el parásito ahí dando vuelta. No es fácil de detectar para libras, porque para libras con iluminación y un aumento terribles. Pero bueno, esos bichitos les gusta vivir acá. Breve repaso anatómico como vimos antes. Entonces tenemos la piel, esta sería una glándula sudorípara que luego al estar acá en el borde asociada a la pestaña serían las que vemos recién. ¿Qué más? Una glándula de Zeiss, de Zeiss acá, asociada a las pestañas, las glándulas de Moll asociando su secreción, ínfima comparada con todo el verdadero caballo de batalla de la producción oleosa que es la glándula meiomio. Y bueno, las glándulas de Wolfram ahí más cerca del fondo del tarso y las de Krause vienen en el fondo del cerco. La cuestión es que lo más importante es que se puedan dar cuenta cuando un paciente tiene una meibomitis, cuando un paciente tiene alteración del borde libre, cuando un paciente tiene rosácea y sobre todo cuando un paciente puede estar sospechando algo más complejo, no directamente de esto, pero sí de lo general, que puede ser un perfil ocular. Traten de ver anfibiosos oculares por más que se dediquen a cualquier otra cosa, porque una cosa tan cotidiana para mí como puede ser colocar un troca a través de conductiva sana de una esterectomía a un paciente con perfil ocular, si no contento inmunomodularlo antes, esa mínima función le puede desencadenar un episodio que termine en un cipléfaro. ¿Sí? Cosas que realmente es un paciente muy complejo. Y que no están recontra locos, son gente muy particular. Bueno, acá vemos una imagen de glándulas de meiomio. Acá tenemos un poquito de meibomitis. Tiene efecto de esas secreciones acumuladas y el enrojecimiento del borde libre. Ese paciente, de entrada, le recomendaría este tema de higiene, no necesariamente porque esté con nosotros a repetición, pero sí para masajear y facilitar el vaciado. Y obviamente en estos pacientes tienen que contemplar también el tema de la lubricación, más allá del ojo seco evaporativo por la alteración de la producción lipídica, porque suelen ser pacientes que están mucho con pantallas y con eso tienden a hacer mucho la contracción del auricular, que para mí es uno de los factores principales en la alteración del flujo de la secreción de la glándula meiomio. Fíjense con las glándulas de meiomio tienen todo un trayecto perpendicular al borde libre, con lo cual si tienen que hacer una cholecectomía, traten de no hacer la incisión así, sino que traten de hacerla en el eje de la glándula, ¿sí? Y bueno, repaso de las glándulas y las cosas que se les puede llegar a preguntar, aprovechen la tabla para estudiarlo después, tiene mucho sentido que vayamos sobre todo esto de vuelta ahora, ¿sí? Fisiopatología del pterigio. Normalmente, cuando tenemos cualquier elemento transparente, vamos a tener, y sobre todo con cierto grado de espesor, vamos a tener que cualquier luz
que no lo atraviese exactamente de forma perpendicular, va a viajar en el espesor de ese elemento transparente, chocando, rebotándose y siendo reflejado por las paredes internas, por los grados de incidencia que dan la refracción total de la luz, igual a como sucede en una fibra óptica. ¿Sí? Una fibra óptica tiene una altísima fidelidad de transmisión de la información en forma de pulso de luz, porque esa luz le cuesta muchísimo esa luz escaparse de los bordes de cambio de interfaz entre lo que es la fibra y lo que es el aire o el agua o lo que sea, entonces sigue transmitiéndose adentro de eso. La córnea no es la excepción, si bien no es una fibra que estamos viendo acá porque estamos en una sección de la córnea, los rayos de luz también viajan dentro del espesor de la córnea, pegando y rebotando entre el endotelio y el epitelio, y tienden a concentrar parte de su energía a nivel de donde termina la córnea, donde se termina insertando en la esclera, ¿sí? En el colon y demás. Entonces, si nosotros pensamos aquella luz que nos viene del lado nasal, generalmente es parcialmente obstruida por la nariz y por ende la energía que se termina acumulando en la córnea más temporal o en el limbo anterocorneal más temporal es escasa. La hay, pero es escasa. Mientras que aquella luz que nos ingresa desde el lado temporal, que no tenemos una nariz que nos la esté tapando, tiende a llegar con máxima intensidad y a concentrar su energía calórica, su fotodaño y demás en el limbo esclerocorneal del lado nasal. Y es por esto, o es una de las hipótesis que se manejan, por las cuales de ese lado es que se desarrollan los pterigios. ¿Sí? ¿Qué son los pterigios? Básicamente, piensen que cuando uno tiene una célula madre del limbo esclerocorneal que tiene que ir a recuperar una falla epitelial del eje visual, esa célula, igual cuando vemos el video de biología que se iban moviendo las células por ejemplo, de factores quimiotácticos, cuando hay los factores que nosotros queríamos desplazarse, bueno, lo mismo hacen en nosotros todo el tiempo las células madre, queriendo mirar desde acá para allá. El tema cuál es, cuando no tenemos más células madre que hagan todo ese caminito, las que empiezan a migrar son las células más estromales, más mesenquimales, arrastrar un poco el conjuntivo, pero fundamentalmente de la cápsula de Tenno, que tienden a desplazarse hacia el centro. Entonces, cuanto más frecuente es el daño y más alterado o deficiente es la presencia de células madre pluripotenciales del limbo esclerocorneal, mayor volumen de células que no deberían estar ocupando los espacios epiteliales van a ser reclutadas y van a ir migrando, y por eso se va formando el pterigion desplazándose de allá, ¿sí? Por eso es que el pterigion migra hacia el eje corneal. ¿Estamos? Cuando son muy chiquititos se quedan ahí, a la vez que tienen que ir recuperando cada vez más y daños más severos de toda la superficie corneal, van cubriendo mayores tamaños, ¿sí? Entonces, sobre esto recordar, como vimos un poco la fisiopatología, los pterigion se suelen limitar o prevenir con uso de bloqueadores solares, digamos con filtro ultravioleta. Van a depender mucho de los fosepos, porque eso es lo que va a hacer que un daño menor pueda ser un daño mayor y sobre todo que se repita en el tiempo, y fundamentalmente de la genética, ¿sí? Entonces, sobre la genética del polen no se puede hacer nada, lubricante y anteojo de sol, todos los días, aunque sea invierno, que tengo esto, costumbre que yo tomé, para prevenir, ¿sí? Bien, con eso terminamos con un poco de superficie.